Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos en este programa sobre el acontecer mundial, la geopolítica y la toma de decisiones a nivel internacional. Hoy un programa obligado, la segunda cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un en Vietnam, a propósito de impulsar las negociaciones para desnuclearizar la península coreana. En este contexto nos preguntamos sobre el programa nuclear de Corea del Norte, los avances, pero también las asignaturas pendientes de la pasada cumbre de Singapur, así como la geopolítica del conflicto, los intereses que abrigan Estados Unidos, China y Rusia, pero también los reclamos de Japón y de Corea del Sur. Les pido por favor que me acompañen. El 12 de junio de 2018, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, tuvieron un encuentro histórico en la isla de Sentosa, Singapur, donde acordaron poner en marcha la desnuclearización de la península coreana y construir un régimen estable, pacífico y duradero en la región. Un mes después, Trump consideró que había un gran progreso con Corea del Norte tras divulgar el contenido de una carta enviada por su homólogo norcoreano, quien se declaraba convencido de que mejorarían las relaciones entre los dos países enemistados por décadas. Posteriormente, Corea del Norte afirmó que el acuerdo de abandonar sus armas nucleares implicaba un enfoque gradual que debía ser simultáneamente respondido por Estados Unidos al disminuir las sanciones económicas en su contra. Por consiguiente, el 8 de febrero de 2019, Donald Trump anunció la realización de una segunda cumbre con Kim Jong-un para el 27 y 28 de febrero siguientes en Hanoi, capital de Vietnam, con el propósito de seguir en la histórica búsqueda de la paz en la península coreana. La razón de elegir a Hanoi como sede del segundo encuentro obedeció a cuestiones de logística por considerarlo un territorio neutral para ambos mandatarios, ser lo suficientemente cercano en distancia para poderse trasladar con seguridad Kim Jong-un desde Pyongyang, por tener, al igual que en Singapur, embajadas tanto de Estados Unidos como de Corea del Norte y por gozar Vietnam de lazos de amistad con dichas naciones. La agenda de la segunda cumbre planteó la necesidad de avanzar en las negociaciones para permitir la inspección de armas, desmantelar el creciente arsenal de ojivas y misiles balísticos intercontinentales, la transformación de las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte, así como la implementación de una paz duradera en la península coreana. Se prevé además que la reunión pueda favorecer el estatus de Vietnam en la comunidad internacional para atraer mayor turismo e inversión extranjera. La amenaza de un Armagedón nuclear pasa por las relaciones tirantes de Estados Unidos con Rusia, la República Islámica de Irán y también Corea del Norte. Tres países considerados rivales de Washington, quienes poseen capacidad nuclear. Ya sea por un descuido, un error de cálculo o simple locura, es que el mundo vive constantemente bajo la amenaza de una posible guerra nuclear, aquella que ha sido contenida durante los últimos 70 años, porque las armas nucleares están destinadas a no emplearse en el sistema internacional. ¿Por qué? Porque garantizan una destrucción mutua asegurada. Es decir, las armas nucleares que sirven más en las relaciones internacionales como un arma política, como una estrategia de negociación y para exhibir el músculo militar de los países. Además, que infunden y generan miedo, uno de los sentimientos más poderosos en el teatro de la geopolítica global. ¿Cuál es el rol que juegan las armas nucleares en la realpolitik y en el juego de la geopolítica global? Vivimos en una era nuclear desde hace varias décadas y efectivamente existen las armas nucleares. Rusia tiene alrededor de 8.000 cabezas nucleares, Estados Unidos 7.800, China 259, Corea del Norte tiene 10. De ellas ha explotado 6 ya. Entonces, al igual que Francia, al igual que Israel e Inglaterra, son potencias nucleares y existe. La pregunta sería, ¿por qué tantas? Bueno, porque precisamente es la capacidad de buscar la disuasión frente al enemigo potencial. Y uno se preguntaría, ¿con una es suficiente? Sí, efectivamente, pero entre más puedas disuadir, tienes mayor poder de influenciar en un proceso de toma de decisiones en esta era nuclear. Es por eso que se ha dado toda una escalada.
En la teoría de las relaciones internacionales incluso hay una teoría de la disuasión, donde establece que el mantenimiento y el desarrollo de armas nucleares va a provocar en un momento determinado que ninguna nación se atreva a atacar a la nación que tiene armas nucleares. Estados Unidos es la primera nación que desarrolla el armamento nuclear en el periodo previo al fin de la Segunda Guerra Mundial y las prueba en Japón en 1945. Posteriormente, la Unión Soviética creará sus armas nucleares y al final tendríamos que los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, República Popular China y la Unión Soviética en aquella época, actualmente Rusia, tienen armas nucleares. Habrá casos muy específicos donde también desarrollen armas nucleares. En la carrera armamentista entre Pakistán y la India, ambas naciones tendrán armamento nuclear. Hay una octava nación que también tiene armas nucleares, pero nunca lo ha declarado públicamente, es el caso de Israel. Sin embargo, hay estudios que señalan que tiene armamento nuclear. Y finalmente, el caso de la República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte, que tiene un programa nuclear que inicia desde los años 50, 60, se va fortaleciendo hasta precisamente en el 2006 tener ya pruebas nucleares. Lamentablemente, las potencias nucleares tienen como una ideología de seguridad, efectivamente, tener arsenales nucleares para protegerse y para no estar vulnerable ante posibles amenazas. Esa ha sido su argumentación desde que comenzó la carrera nuclear, allá por 1945. Los pacifistas y los defensores y, digamos, los que se dedican principalmente a la lucha por el desarme nuclear, como fue don Alfonso García Robles, siempre han argumentado que esa es una argumentación completamente fallida, es una argumentación errónea. No se puede concebir la seguridad a través de la amenaza nuclear. Cercada entre enemigos y rivales y bajo el juego de inseguridades en la región de Asia, es que Corea del Norte busca influenciar la toma de decisiones regionales gracias a la posesión de armamento nuclear. Sin poderío económico, recursos naturales y energéticos, bono demográfico y sin la posibilidad de promover su cultura, historia y religión por considerarse un país autárquico, aislado y dictatorial y producto de sanciones internacionales, el régimen de Pyongyang le ha apostado al poder supremo nuclear y a la fuerza militar. Es decir, Corea del Norte no cuenta con los factores que determinan el verdadero poder de un Estado, salvo su capacidad bélica y combativa, esta que sí le da el poder para sentarse en la mesa de negociaciones con las potencias centrales. En la búsqueda del poder, Kim Jong-un resultó victorioso al estrechar la mano de Donald Trump en la cumbre de Singapur del 12 de junio del 2018, el mismo inquilino de la Casa Blanca que se sienta con su rival porque tiene la bomba atómica. Es una nación relativamente con una población de 25 millones de habitantes, más o menos, con un territorio de 120,000 kilómetros cuadrados y un ingreso per cápita de $1,900 al año. Prácticamente estaríamos hablando en condiciones muy bajas de acceso a los recursos económicos. Sin embargo, una nación con esas condiciones puede tener armamento nuclear. Corea del Norte ha desarrollado una política militar muy agresiva precisamente después de la Guerra de Corea del 50 al 53. Hubo por ahí la amenaza en un momento determinado de que Estados Unidos arrasara con todo el potencial que tenía la República Popular Democrática de Corea, y de ahí que siempre ha existido esta necesidad de tener un arsenal armamentista. Corea del Norte, aunque efectivamente es un país con carencias económicas, en su ideología y en su formación como Estado-nación, ellos tienen un sentido bélico, una educación belicista, una política belicista que los ha orillado a armarse, que los ha orillado a protegerse ante posibles amenazas del exterior. ¿Tú observas una verdadera voluntad política de Kim Jong-un de desarmarse nuclearmente, o lo que estamos viendo es un doble juego en materia de mensajes y de comunicación a nivel internacional? Podemos entender que en política internacional se habla con dobles lenguajes.
de las grandes potencias, de las pequeñas y de las medianas, porque es parte del juego político. Evidentemente que en la desnuclearización se busca desmantelar todas las plantas nucleares. Mandó un mensaje en este proceso de negociación de junio del 2018 en Singapur, de que desmanteló y destruyó, voló una planta nuclear en Punggye Ni, como una manifestación de quid pro quo a Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, respondiendo a tu pregunta, que es muy importante, ha fortalecido en Yongbyon su planta nuclear. Y eso está comprobado por el Instituto 38 Norte o 38 North de la Universidad de Johns Hopkins, que se dedican a hacer análisis desde los satélites a toda la península nuclear. De modo que sí, hay un doble lenguaje, pero es entendible, porque en política internacional tú debes de negociar desde la fortaleza. Los principios filosóficos y rectores de Corea del Norte han sido la supremacía militar y la autosuficiencia. Desarrollar capacidades militares asimétricas es la fórmula que le permite garantizar tres objetivos simultáneos: asegurar su supervivencia, reforzar su poderío y la imagen del gobierno en manos de Kim Jong-un. Por ello no es de extrañar que Corea del Norte cuenta con uno de los ejércitos más grandes del mundo y mismo que supera a Estados Unidos, Rusia y China en número de personal y también de submarinos, según lo establece Pedro Baños en su libro El dominio mundial. Este país, conformado por alrededor de 25 millones de personas, destina el 16% de su PIB al ejército y ha exhibido su capacidad nuclear con fines bélicos, mediante ensayos nucleares, misiles balísticos de corto, mediano y alcance intercontinental. Con 6 ensayos nucleares desde el 2006 hasta el 2017, el régimen de Pyongyang envía un fuerte mensaje político de supremacía militar. En esa condición de un gobierno emanado del Partido Socialista de Corea del Norte, pues hay un control sobre la población. En este sentido, el mantenimiento de un régimen autoritario, hasta en un momento determinado que no permite las libertades de los ciudadanos, pues sí se tendría que tomar en consideración que a nivel internacional no tienen la capacidad para desarrollar una economía como sí lo están haciendo otros gobiernos también de corte socialista, como es el caso de la República Popular China o incluso el mismo Vietnam, que ha abierto su economía a la inversión extranjera, y hasta el mismo Cuba. Desafortunadamente, la población tiene condiciones muy limitadas en el ámbito económico y también en el ámbito político. Kim Jong-un se ha dado cuenta que la cuestión económica le ha sido limitante. ¿Por qué te digo? Nomás para comparar rápidamente. Corea del Sur tiene un PIB, un Producto Interno Bruto per cápita, de $30,000 anuales. En tanto, Corea del Norte, de $1,000 anuales. Vemos la diferencia y el grado de desarrollo. Pero también el año pasado, 2018, hubo un decremento en la producción de arroz de más del 20% en Corea del Norte y un decremento en las inversiones extranjeras en Corea del Norte de más del 32%. Con todas las sanciones impuestas por Naciones Unidas y también en paralelo por Estados Unidos, la economía ha decrecido, la economía se ha debilitado a grado tal que ya no hay medicamentos. Ha habido inundaciones. Entonces, si no se toma en cuenta todo este debilitamiento de la economía, no hubiera también habido la disponibilidad de Kim Jong-un y su régimen para buscar un acercamiento con Estados Unidos, porque ya llegó a su límite. Si bien es cierto que tienen una economía de mercado cerrada y al parecer graves carencias económicas, aunado por las sanciones que ha impuesto la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, Corea del Norte ha sabido salir adelante. Corea del Norte, a pesar de sus carencias, tiene un pueblo en orden, tiene un pueblo con educación y tiene un pueblo que no sufre hambruna. No es un pueblo que viva hambruna como otras naciones, como lo es actualmente Venezuela, como son algunos países de África. No está en esa situación Corea del Norte. Sí está en una situación difícil, repito, principalmente por las sanciones económicas que le han impuesto.
Pero ellos, bajo su régimen, bajo su política comunista, ellos han sabido y han podido manejar su economía y han podido manejar la fortaleza de su país, a pesar de esas grandes carencias que les implican los embargos económicos. En manos de 9 países se encuentra la posesión de alrededor de 15,000 armas nucleares. Los expertos señalan que Corea del Norte posee alrededor de 15 y 20 armas, aunque el sistema de inteligencia de Estados Unidos cree que el número puede oscilar hasta 30 y 60, tal y como lo establece y lo comenta un análisis del Consejo de Relaciones Exteriores. Por otro lado, se presume que el régimen de Pyongyang ha adquirido armas químicas, gas mostaza, gas sarín y agente nervioso BX. Todo esto asombra cuando Corea del Norte es uno de los países más pobres y hambrientos del mundo. Es un reducto del comunismo y de la economía planificada que contrasta fuertemente con Corea del Sur, un país capitalista con economía de libre mercado y miembro del G20 y de la OCDE. Tener armas convencionales, armas de destrucción masiva, armas químicas, armas biológicas, incluso contraviniendo el protocolo de Ginebra que se crea después de la Primera Guerra Mundial, donde sí se utilizaron armas químicas que provocaron graves pérdidas y exterminio en los combatientes que se encontraban en las trincheras en Europa. De ahí que la Sociedad de las Naciones en 1925 promoverá que se prohíba la utilización de armas químicas y biológicas. Desafortunadamente, algunas naciones han malinterpretado el protocolo de Ginebra, dado que se prohíbe el uso, pero no el almacenamiento y la generación de este tipo de armas. Hay una posterior convención que también establece esos niveles de prohibición, sin embargo, hay registros de que algunas naciones cuentan con ellas. Ese es un ámbito donde no solo se cuenta con el arma nuclear, que es desastrosa para efectos no solo de la población, sino también del medio ambiente, sino con otro tipo de armas. No tengo entendido que hayan fabricado armas químicas. No está dentro de la amenaza, digamos, bélica, no está la amenaza química. Las negociaciones han sido en torno al desarme nuclear. ¿Por qué han sido solamente enfocadas a ello? Porque su política no es de creación de armas químicas o digamos de amenazas que pusieran en riesgo la salud y en riesgo el medio ambiente. La única amenaza que representan grave es la amenaza nuclear. Pero insisto, ellos lo hacen como una medida de fortaleza, como una medida de cohesión para poderse dar a respetar ante otras potencias nucleares. Eduardo, ¿Corea del Norte ha desarrollado armas químicas? Se ha especulado mucho de que tiene sustancias químicas como el sarín, entre otras cuestiones, pero los institutos que se han dedicado a la investigación no han comprobado fehacientemente. Puede ser que sí. Yo estoy convencido que en este juego geopolítico siempre tienen una carta guardada para la negociación. Desactivar el peligro nuclear en la península coreana ha sido motivo del quehacer internacional. Seguido del abandono del Tratado de No Proliferación Nuclear en el 2003, numerosos esfuerzos diplomáticos tuvieron lugar para desmantelar el programa de armas nucleares de Corea del Norte. El diálogo a 6 bandas que produjo avances poco significativos y que atestiguó el primer ensayo nuclear en 2006, la prueba de bomba de hidrógeno con éxito en el año 2017 y un calendario lleno de pruebas de misiles de largo alcance y de carácter intercontinental que superaron por mucho aquellas realizadas por el padre y el abuelo de Kim Jong-un. Sin embargo, Trump y Kim mostraron interés por marcar un parteaguas histórico y reiniciar las negociaciones que culminaron con la cumbre de Singapur, el primer contacto cara a cara para desnuclearizar la península. Ellos abandonan el Tratado de No Proliferación, argumentan que debido
al hostigamiento que generaban las inspecciones internacionales debido a las molestias que les generaba digamos, la parcialidad con lo que lo hacían. Cuando el órgano de inspección atómica se acercaba a su país, eran una serie de requisitos muy estrictos que ellos tenían que soportar, y esa es su argumentación del por qué decidieron renunciar a este tratado de no proliferación nuclear. Posteriormente vinieron los acuerdos. Tuvieron que deshacerse de los acuerdos que habían hecho previamente en 1994 con Bill Clinton, y los volvieron nuevamente a suspender debido a las amenazas que empezaban a representar las potencias nucleares. En ese entonces George Bush era quien comenzó con una política de hostigamiento hacia Corea del Norte, y eso fue lo que detonó que ellos pues congelaran los acuerdos y reiniciaran su carrera nuclear. En el caso del desarrollo que ha tenido este fenómeno en la península de Corea, yo consideraría que la mejor opción es una mesa de negociación multilateral. Los ejemplos en la década pasada de la negociación a 6 bandas, considero que era el mejor camino. Involucrar a las naciones que son vecinas de la península de Corea. Por un lado Rusia, por otro lado China, por el otro lado Japón, la misma República de Corea, la Corea del Sur, y también Estados Unidos, que tiene presencia militar, bases militares, bases navales, tanto en Japón como en Corea del Sur. Y por otro lado, involucrar a la misma Corea. En este sentido, sería ese tipo de negociación. Desafortunadamente, aquí nos vamos a encontrar que esa negociación no fructificó en ningún avance real, dado que al final de cuentas sí se tuvo el desarrollo de las armas nucleares en la República Popular Democrática de Corea. Yo, siendo experto en el área, he dado seguimiento y se han cumplido puntualmente los 4 puntos a los que llegaron a ese acuerdo. Uno era fomentar las relaciones y el acercamiento de manera diplomática, mantener el diálogo. Otro era el intercambio de los restos de los soldados que participaron en la guerra de Corea. Y finalmente también otra propuesta era la de la suspensión de los ejercicios militares y navales, y se ha cumplido fielmente, de modo que por esos antecedentes, con esos cumplimientos de las dos partes, hay que decir, y también se favoreció el diálogo entre Corea del Norte y Corea del Sur, que todo eso se habló, de modo que esto nos da la pauta por qué la segunda cumbre en Vietnam. La cumbre de Singapur del 12 de junio del 2018 fue muy importante porque creó un ambiente para disipar los peligros de la nuclearización en la península coreana. Se trató de un encuentro que abrió la puerta a futuras negociaciones y que marcaría la ruta larga y tortuosa para pacificar uno de los nodos regionales más inseguros del mundo. Después de la fiesta diplomática y del entusiasmo que despertó este quiebre histórico, los ánimos se desinflaron cuando no surgió una hoja de ruta y un cronograma de tiempos para alcanzar la desnuclearización completa, irreversible y verificable por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica. Pese a que Pyongyang entregó los restos de 55 antiguos prisioneros de guerra y desaparecidos en combate del servicio estadounidense, un clamor muy sensible para los familiares de los fallecidos y un acuerdo establecido en la cumbre de Singapur, no se han logrado avances en otros focos rojos de la negociación, como por ejemplo la reducción de las capacidades nucleares y de misiles existentes de Corea del Norte. Dentro de los acuerdos signados en la cumbre pasada de Singapur, se estableció que fueran repatriados los cuerpos de los soldados estadounidenses caídos durante la guerra de las dos Coreas. Esto fue concedido por el gobierno de Corea del Norte, y asimismo también se les dio el indulto a algunos estadounidenses prisioneros que se consideraban espías en contra del régimen. Inclusive hace unos días fue deportado un estadounidense que entró de manera ilegal a Corea del Norte. Fue deportado, ya no se sancionó, ya no se encarceló, simplemente fue regresado a su país. Esas son acciones en las cuales Corea del Norte está demostrando que sí quiere cumplir con sus acuerdos, que sí quiere
cumplir con lo establecido y quiere demostrar voluntad para poder seguir avanzando. Te quiero decir que tenemos que tomar en cuenta tres cosas, porque en la declaración de Singapur se habló de la desnuclearización total, pero no se habló, porque no se aceptó por parte de Corea del Norte, irreversible y verificable, que yo creo que ese es el tema central de esta reunión en Vietnam, el 27 y el 28 de febrero de 2019, de que Estados Unidos va a insistir en que sea total, en que sea verificable e irreversible. ¿Qué quiere decir total? El desmantelamiento de las plantas nucleares en Corea del Norte, verificable de que permita a Corea del Norte, a los expertos de la Organización Internacional de Energía Atómica y a los expertos de Estados Unidos, que también los tiene, verificar in situ del desmantelamiento. E irreversible de que haya un compromiso de Corea del Norte junto con Estados Unidos para que no vuelva a suceder lo que sucedió en 1994, que se desmanteló, pero que en 6 años, o sea, en el 2000, se volvió a echar a andar toda esa maquinaria nuclear. Hacer una remembranza de las cumbres que se realizaron entre la Unión Soviética y Estados Unidos en 1989. Fueron muy similares. Tuvieron que realizarse 7 cumbres en las cuales en cada una se avanzaba, en cada una se firmaban propósitos, se firmaban fechas y acciones concretas. Entonces, por eso creo que este es un gran avance y estoy seguro que vamos a ver mejores avances, más firmes, mejor detallados en esta segunda cumbre que se va a realizar en Hanoi, Vietnam. Si bien hay pequeños signos de reconciliación, tener la segunda reunión es uno de los más importantes, dado que se estaría pensando en un proceso de continuidad de la negociación. Incluso algunos datos señalan que habrá un momento en el cual los dos líderes quedarán solos, sin ninguno de sus integrantes de las delegaciones, salvo los traductores, y ellos podrán establecer ahí libremente un diálogo entre estos dos importantes líderes. Se necesita un proceso y se necesita una calendarización. Si se da el fenómeno de la desnuclearización, lo más probable es que la parte norte de Corea, el presidente Kim, también pida la desmilitarización de la parte sur de la península y el retiro de las tropas estadounidenses y de las bases militares estadounidenses, de tal forma que él no sienta ninguna amenaza en la parte sur de la península. En ese sentido, se podría pensar en una negociación ganar-ganar. Disipar la amenaza nuclear más peligrosa del mundo requiere de una enorme dosis de voluntad política para desatorar los temas más espinosos de la agenda negociadora. Los norcoreanos han solicitado el levantamiento de sanciones económicas y diplomáticas y la firma de una declaración oficial del fin de la guerra, el armisticio de 1953 que cesó las hostilidades sin alcanzar un acuerdo de paz definitivo. Esta demanda que no se ha cumplido ha generado estancamiento y enfriado la cordialidad. Aunque Washington busca una desnuclearización totalmente verificada, Kim Jong-un ha contraofertado la inspección de Yongbyon, la instalación más importante de su programa nuclear, un nodo clave que también fue clausurado en 2007 a cambio de ayuda. Hasta ahora no sabemos a ciencia cierta si existe una verdadera voluntad política de Kim Jong-un de desnuclearizar Corea del Norte, pues muchos de los logros son superficiales y se presumen reversibles a propósito de ganar tiempo. En ese caso, la guerra del 53 queda simplemente en un armisticio. En términos prácticos para el derecho internacional público, el armisticio es un cese de hostilidades. La guerra podría incluso clasificarse en 3 etapas. La primera etapa, cuando es la invasión de la parte norte a la parte sur, que llega incluso a controlar casi el 90% de la península. Solo los alrededores del puerto de Busan quedaron bajo el control de los coreanos del sur. Viene la participación de Naciones Unidas en una ofensiva que repliega las tropas del norte de nuevo hasta el extremo norte, casi la frontera con China, y vendrá una tercera etapa donde, como dicen los buenos jugadores de ajedrez, quedarán tablas. El norte llegará hasta el paralelo 38 y el sur hasta la frontera que se tenía en ese momento. Sin embargo, hay la presencia de otras potencias, Estados Unidos, Naciones Unidas y el tema de la República Popular China. Habrá voluntarios chinos participando en la guerra de Corea
y en ese momento se tendrá entonces un equilibrio de poder hasta la fecha que se sigue manteniendo. Es uno de los principales temas en el ámbito de la famosa Guerra Fría, que para muchos ya terminó, donde no se ha resuelto. Es el último tema de la Guerra Fría que no se ha concluido. Sí hay una gran voluntad por parte del presidente Moon Jae-in y del presidente Kim Jong-un por llegar a una unificación total, por llegar a un acuerdo establecido de paz, de hermandad y de fraternidad como dos naciones en las que se termine el conflicto, se termine el hostigamiento y se evite por completo llegar a otra guerra como la que sucedió hace varias décadas. Estos avances que han tenido han sido sorprendentes para el mundo entero. Desde las Olimpiadas de Invierno que se realizaron en Corea del Sur, desde ahí comenzó, por así decirlo, la panacea de la desnuclearización y la pacificación. Fueron esas Olimpiadas las que trajeron a esas dos naciones, las que le dieron a esas dos naciones esa semilla de paz que está germinando. Por eso mismo la contrapropuesta de Corea del Norte le dice: Estados Unidos en su postura original era irreversible, total, verificable. Entonces Corea del Norte le responde, en este proceso de negociaciones durante este año, no, vamos por fases, vamos por partes. Yo cumplo con esto y tú cumples con esto. ¿Cuál es la propuesta de Estados Unidos? Original era esa, ha cambiado ligeramente. Quienes se han mantenido en la propuesta de mantener las sanciones hasta que sea el desmantelamiento nuclear total es Francia e Inglaterra, que son miembros del Consejo de Seguridad y que son miembros permanentes junto con Estados Unidos. Pero China y Rusia, como contrapropuesta, le dijeron a Estados Unidos, y lo plantearon en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, le dijeron, no va por allí. Vamos a ir levantando, le proponen a Estados Unidos que levante las sanciones y también Naciones Unidas poco a poco, mientras Corea del Norte también va cumpliendo con una o dos o tres de las fases. Esa es la propuesta que se va a discutir, estoy convencido, en Vietnam. Pese a las muestras de reconciliación entre Corea del Norte y Corea del Sur, algunas fuentes han alertado del engaño de Kim Jong-un a la comunidad internacional y su desdén para desmantelar su programa nuclear. Son muchos factores que molestan al gobernante surcoreano que estudió en Suiza. Por ejemplo, los ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur, los casi 30,000 soldados estadounidenses que están estacionados en suelo surcoreano y el sistema antimisiles THAAD en Corea del Sur, que se suman al enojo por estas sanciones internacionales que impiden y frenan la prosperidad económica. Aunque se han suspendido pruebas con misiles y se cerró parcialmente un sitio de pruebas nucleares en Pyongyang-ri y destruyendo parte de sus instalaciones en presencia de periodistas extranjeros, ello no significa para muchos expertos que no sigan produciendo armamento nuclear y construyendo nuevas instalaciones nucleares. A 100 días de la reunión de Singapur, que se hacía un balance de los avances que se tenían, y por ahí, si mal no recuerdo, yo comenté que tenía yo un análisis bajo la idea de que fuera un tinte electoral. Venían las elecciones en noviembre en Estados Unidos y el presidente Trump buscaba tener triunfos en el ámbito externo para que sus electores lo compensaran con su voto. Haciendo un balance precisamente de la elección de noviembre a la fecha, el presidente Trump, antes de noviembre, tenía a su partido el control de la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes. Después de la elección de noviembre, el presidente y su partido tienen el control de la Cámara de Senadores, pero pierden el control de la Cámara de Representantes. Bajo esa circunstancia, entonces, no le fue tan efectivo, el electorado no lo tomó en cuenta como un gran paladín de la paz internacional a su presidente Trump. Ahorita también está la noticia de que el presidente Trump ha sido postulado para el Premio Nobel de la Paz precisamente por estas instancias de acercamiento y negociación con el líder norcoreano Kim Jong-un. En esta circunstancia, pensándolo incluso como algo de risa, donde un personaje que tiene poca presencia internacional se preocupa más por los temas internos, es un defensor del proteccionismo, no del libre comercio,
futuro estaría postulándose para un tema internacional. Donald Trump, desde luego que ha mostrado también voluntad, ha mostrado también disponibilidad de poder llegar a un acuerdo de pacificación, porque eso sin lugar a dudas, desde luego que le beneficia para su reelección, para las elecciones de 2020. No obstante, yo creo que el hecho de decir ganar tiempo por parte de Corea del Norte, no creo que sea la estrategia. No creo que Corea del Norte quiera continuar con este conflicto bélico. Lo que Corea del Norte quiere es recuperar su economía, quiere recuperar sus relaciones comerciales con el mundo y quiere crecer más económicamente con su pueblo, y definitivamente ha decidido determinantemente buscar la paz y el desarme nuclear. Una de las propuestas es que está ansioso Corea del Norte de establecer relaciones diplomáticas con Estados Unidos, con su enemigo número uno. Y esto no se plantea desde ahora, se ha venido planteando desde 1994. Fue una de las propuestas que le hizo en esa época Kim Jong-il a Robert Gallucci para la negociación al acuerdo que llegaron, que hemos platicado en las otras ocasiones, para la desmantelación, y que le dio a Estados Unidos en esa época $1.500 millones. No se logró porque llegó George Bush, si te acordarás, y metió a Corea del Norte en el eje del mal, cuando ya se iba en buen camino. Pero Clinton y Madeleine Albright le dijeron directamente ya a Kim Jong-il, el padre de Kim Jong-un, si avanzamos en esto, existe la posibilidad de establecer relaciones diplomáticas. Yo creo que ese tema se va a tratar también en Vietnam, pero no va a ser ahorita. Después del espíritu de Singapur y de su sabor agridulce que dejó a la comunidad internacional, es que se abriga un nuevo halo de esperanza para reforzar las perspectivas de pacificación de la península coreana. Y aquí cabe la pregunta: ¿se podrán alinear los intereses geopolíticos y estratégicos de Estados Unidos y Corea del Norte en la segunda cumbre Trump-Kim Jong-un en Vietnam? Los signos de la desconfianza muestran en varios ángulos que hay una interpretación distinta y dispar, por ejemplo, en lo que significa la desnuclearización para Estados Unidos, Corea del Norte y Corea del Sur. Pues mientras que Washington espera la desnuclearización unilateral de Pyongyang, Kim Jong-un espera el desarme de Estados Unidos en la región y el levantamiento de sanciones. Por otro lado, la desconfianza se intensifica dado el carácter impredecible de Donald Trump, pues Corea del Norte ve con total suspicacia que Estados Unidos haya revocado el programa nuclear de Irán después de muchos años de negociación y rivalice incluso con amigos, socios y aliados. Irán llega a crear combustible nuclear. Del combustible nuclear ya se puede utilizar para fines pacíficos, para fines bélicos. Por ejemplo, México tiene una planta nuclear en Laguna Verde que desarrolla energía eléctrica. 2 reactores nucleares, pero México no tiene la tecnología para generar combustible nuclear. Tenemos que comprar el combustible nuclear. Irán se comprometió con una negociación con los miembros del Consejo de Seguridad y con Alemania, quien es quien le vende la tecnología, a solo producir combustible nuclear. Desafortunadamente, Trump ya no continúa con ese acuerdo y actualmente es uno de los temas que estaría también pendientes de cómo va a comportarse Irán en este caso con su desarrollo de combustible nuclear. Su gran arsenal nuclear, sus grandes bases nucleares le han dado la oportunidad de colocarse en la escena internacional como una potencia nuclear en la cual no apelan a la debilidad, no apelan, digamos que, a una política sin valores de pacificación. Ellos lo que han argumentado es que a través de la fortaleza es como pueden alcanzar la paz y es como pueden alcanzar su seguridad. De tal manera que ellos han rechazado
por todas las formas, desnuclearizarse antes de negociar la paz. Entonces piden garantías, piden tener acuerdos, piden tener reciprocidad para ellos poder dar el primer paso en la eliminación de sus armas nucleares. Corea del Norte ha entendido que su papel que tiene que negociar desde la fortaleza, por eso dice, a ver, con Libia se desmanteló, había armas químicas, armas nucleares, y bajo la supervisión de Naciones Unidas se hizo un lado para el regreso de Libia a Naciones Unidas. Y así le fue. Hoy tenemos 3 gobiernos en Libia, uno apoyado por Naciones Unidas, otro con el apoyo de ISIS y otro que es pro-gadafista. De modo que es un Estado fallido. Va a haber pronto elecciones, pero es un Estado fallido. Además, el hijo de Gaddafi quiere participar. Evidentemente, Saif el-Islam quiere participar. Parece que hay un acuerdo con los pro-gadafistas para llegar a un acuerdo y de buscar la pacificación. Pero regresando al tema central, yo creo que Kim Jong-un sí tiene por la mano derecha buscar la negociación porque su economía se ha debilitado. No puede estar aislada, a grado tal de que no tienen hidrocina. Se ha mantenido últimamente porque China usa a Corea del Norte como Estados Unidos se usa a Corea del Sur. Y sigue, a pesar de las limitaciones y de las sanciones de Naciones Unidas, China sigue manteniendo relaciones económicas y aprovisionando a Corea del Norte de carbón, de gasolina. Acercarse a una era de paz y de reconciliación entre Estados Unidos y Corea del Norte se antoja difícil y lejano. Pese a la celebración de la cumbre bilateral entre Trump y Kim Jong-un, una cita que refuerza el diálogo continuo, la voluntad de avanzar y ofrece un gesto político y diplomático muy distintivo para la comunidad internacional. Sin embargo, el peso de los símbolos puede abrir camino, pues el hecho de haber escogido Vietnam como sede del máximo encuentro deja varias lecciones. Vietnam es una de las economías de mayor crecimiento de Asia y pudiera convertirse en un modelo que puede llegar a replicar Corea del Norte. Como Estado comunista y también de partido único, Vietnam ha transformado el país gracias a la política de renovación conocida como Doi Moi, que ha llamado la atención de la comunidad internacional por sus éxitos de combate a la pobreza y por su destacada política económica, industrial y de modernización. Esta cumbre se venía gestando desde noviembre del año pasado. Hubo tensión porque no se ponían de acuerdo, hubo especulación, llegó a decirse que se podían romper las negociaciones porque se quedaron estancadas, no hubo más avances, no hubo ni por parte de Corea del Norte ni por parte de Estados Unidos ningún avance concreto y valioso que mostrara voluntades o que mostrara realmente el propósito de llegar a los acuerdos. Entonces hubo mucha especulación, hubo mucha desinformación al respecto. No obstante, finalmente las negociaciones que se dieron entre ambas naciones, entre ambos emisarios, lograron como resultado concretar esta segunda cumbre. Es un dato simbólico, es muy representativo. Yo por ahí estaría pensando también que estaría el ámbito de que es otro país socialista y es un antiguo terreno donde Estados Unidos salió muy mal librado por las consecuencias de su participación en ese periodo de la Guerra Fría, de la contención, que no se expandiera mayormente el socialismo. Sin embargo, actualmente Vietnam ha transitado de una economía socialista cerrada a una economía abierta, hay inversión extranjera, hay presencia de empresas transnacionales en Vietnam. Estaba leyendo también una información donde señalaba que el presidente Kim llegará vía terrestre, que le permitiría hacer todo el recorrido desde la península de Corea, atravesar China y llegar a Vietnam, lo que no hizo en el caso de Singapur, que tuvo que hacer una escala aérea. Quizá también tendría que ver esa postura y también la idea de que en Singapur se reunieron en una nación capitalista exitosa y ahora se van a reunir en una nación socialista con un régimen que tiene mucho impulso a la presencia también de un desarrollo económico. ¿Por qué Vietnam? Bueno, ¿por qué Vietnam es fundamental? Porque Vietnam, a partir de 1986, salió de la región
o de la economía socialista planificada a una economía capitalista, lo que ellos llaman el Doi Moi. Y escogieron Vietnam. Puede llevarse a cabo la reunión ya sea en Hanoi o en Da Nang. Yo considero que va a ser en Da Nang porque también tiene muchos simbolismos. 1965, Rina, te recordarás que allí invadieron los marines y plantaron su pie en Vietnam. Fue el inicio de la guerra de Vietnam que tardó casi 10 años. Ante el fracaso de la potencia francesa, Estados Unidos fue a la ayuda y a resolver el problema de Bao Dai. Entonces, por eso escogieron Vietnam, pero también tiene otro significado, la logística. Todos los aviones de la Fuerza Aérea de Corea del Norte tienen una capacidad de alcance. No puede irse a Nueva York en un avión de Corea del Norte. Por tanto, la vez pasada escogieron Singapur y ahora Vietnam. Otra cuestión fundamental es que Vietnam tiene excelentes relaciones con Estados Unidos, excelentes relaciones con Rusia, con China y con Corea del Norte y con Corea del Sur. De modo que sí, los negociadores se han escogido bien el lugar y los negociadores para esta situación de la desnuclearización en Corea del Norte, pues ya lo han dicho, que tiene todo un significado. En su segundo discurso de la Unión, Donald Trump mencionó el histórico impulso hacia la paz en la península coreana. Un impulso que, vale decir, no puede darse sin la anuencia de China, el único país que puede meter en cintura a Corea del Norte debido a su apoyo económico, financiero y a la exportación de alimentos y energía. Con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el gigante asiático puede cobrarle la factura muy cara a Washington vía Pyongyang. Sin embargo, Xi Jinping estaría dispuesto a rebajar la tensión internacional y apostar por una estrategia económica ambiciosa al facilitar la conexión entre las dos Coreas mediante rutas ferroviarias que entusiasman a Pyongyang y luego enfilarlas hacia su interconectividad con Euroasia, un proyecto que también levanta el interés geopolítico de Rusia. A cambio, los poderes centrales se pueden beneficiar de las reservas de minerales que posee Corea del Norte y de un sistema de contención para no propiciar oleadas de migrantes que teme Beijing. Ninguna posible solución al conflicto coreano deja fuera a China. La República Popular China tiene frontera con la parte norte de Corea y cualquier situación que beneficie o afecte a este vecino se tendría que tomar en consideración el papel que estaría jugando el gobierno del presidente Xi. En este sentido, incluso también se podría pensar hasta de una solidaridad bajo la idea de que los dos regímenes se manejan bajo la ideología socialista. Si bien es cierto el caso chino, un régimen socialista de apertura de mercado, pero sigue siendo una solidaridad en el ámbito ideológico. También está el caso de Rusia. Si bien es cierto que Rusia ya no comparte esa ideología, pero también tiene intereses en la región, tiene frontera con la parte norte de Corea y tiene una zona marítima que comparte con la península. En ese sentido, también la presencia de Estados Unidos con sus aliados desde 1945, Japón, y también el caso de la parte sur de Corea, y ampliando un poco el espectro, estaría el caso de la República de China, Taiwán. China ha estado atrás de todo esto. De enero, durante el mes de este año, más bien desde el año pasado de este año, se han reunido en cuatro ocasiones. La última vez fue hace un mes, entre el 18 y el 21 de enero, en China, que es para, no te puedes ir a leccionarlo, sino para decir, Xi Jinping, comentarle a Kim Jong-un de manera directa que la postura de China sería esta, porque China también quiere utilizar esta situación para moderar a Trump en su guerra comercial. Que la guerra comercial no es comercial, La guerra tiene un trasfondo fundamental porque no es la guerra por los bienes, es la guerra que se avecina, que ya estamos, es la era digital, la guerra de las 5Gs. Y de la inteligencia artificial. Y de la inteligencia. Quien domine la inteligencia artificial en el mundo va a dominar el mundo. Y es la disputa porque China le está ganando la carrera a Estados Unidos. Se da cuenta y por eso ponen un chivo expiatorio a Huawei. La desnuclearización de la península coreana es un nudo gordiano que debemos de desilvanar con todo cuidado para poder observar todo lo que está sucediendo en esta región. Y es que aquí
Hay todo un juego de intereses, de intrigas y de cálculos geopolíticos entre potencias centrales y regionales. Estados Unidos, China y Japón, por supuesto, Corea del Sur y Corea del Norte, pero también actores indirectos como Rusia. Se trata de un delicado juego de equilibrios estratégicos y geoeconómicos que determinan y condicionan las posiciones de los estados y que bailan según el movimiento que marca la coyuntura nacional e internacional. De Singapur a Vietnam ha habido poco avance, no se ha materializado un programa de desnuclearización de la península coreana, que sería el punto más relevante para este tipo de negociaciones. Pensar en una desnuclearización en este momento del presidente Kim sería dejarlo sin ese instrumento de presión internacional para la región y para el mundo. Pensar en que él va a dejar las armas nucleares es convertirlo en una nación pobre, con un Producto Interno Bruto pobre y con las amenazas de otras grandes potencias en su entorno. No va a ser la desnuclearización total, van a estar negociando si es irreversible y si es verificable y cómo va a ser el proceso. ¿Cuántos investigadores de Naciones Unidas van a hacer eso? Porque tendrían que ir a Yongbyon. O sea, en Yongbyon se ha modernizado esa planta nuclear, que corresponde a una de tus preguntas originales. Se ha estado haciendo el doble juego por cuestiones de negociación internacional. Si tú te desmantelas, si tú te debilitas completamente, el fuerte te va a aplastar y te va a arrasar. Y es lo que dice en el arte de la negociación Trump, que dice, yo negocio con el fuerte y con el débil lo masacro. Y eso ha entendido muy bien lo que en su momento no entendió México en el sexenio pasado. Corea del Norte sí lo ha entendido muy bien porque vio el caso de Libia, vio el caso de Serbia, que se desmantelaron y se debilitaron en la negociación. De modo que esto es un juego de política internacional donde están todas las grandes potencias y dos países en la negociación. Y definitivamente se puede decir como un éxito, como un gran triunfo, que hayan logrado ambas partes, Estados Unidos y Corea del Norte nuevamente, reunirse en la cumbre de Singapur. El signar esos acuerdos, el llegar a esas conclusiones para iniciar una nueva etapa de paz y de desnuclearización ha sido un éxito y un triunfo no solamente para Corea y para Estados Unidos, sino para toda la humanidad. El hecho de poder vivir en paz y poder en este momento no estar sufriendo el peligro de la amenaza nuclear. Tengo fe y hago votos porque realmente podamos ver estos avances, podamos ver acuerdos que continúen de la mano con la pacificación y que realmente el mundo entero se sienta libre y fuera de la amenaza del peligro nuclear. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali, los esperamos todos los martes y todos los sábados en este programa sobre el acontecer mundial y sus impactos para México.